Muchas gracias a todos por venir. No sé si se han fijado que en general cuando se conocen, lo más probable es que se conocen años después, estos casos de líderes criminales llenos de tierras, de riquezas, de muchísimas cosas que robaron, que acumularon fortuna, que se llenaron los bolsillos por años y por años, que cuando se saben ese tipo de casos, lo más probable es que ya sea que los encuentran y los meten a la cárcel y uno se pregunta, ¿y por qué no pararon en algún momento? Porque la mayoría de los casos, casi el 100%, los pillan por evasión de impuestos. No sé si sabían que, por ejemplo, Al Capone, que era un mafioso de Estados Unidos, que siempre vestía muy bien, a él nunca, todos sabían que era un criminal, todos sabían que era malo, todos sabían que tenía muchísimo, muchísimo dinero y era imposible que lo hubiera encontrado en métodos lícitos, pero cuando el gobierno de Estados Unidos dijo, oye, tenemos una forma de meterlo preso, lo que pasa es que, por poner una exageración, en su declaración de impuestos tenía que haber pagado 1.000 pesos y pagó 500. Se equivocó por un número, así que lo metieron preso, por si acaso, para que sepamos, paguemos bien los impuestos. Y fue interesante porque después le encontraron todo el dinero que tenía y claramente él se calculó que para vivir unas 80 vidas, pero súper bien. Tenía para vivir con todos los lujos del mundo unas 80 veces, sin trabajar. Y uno se pregunta, ¿y no le costaba parar en las 3, 4 vidas? ¿No hubiera sido más coherente? No estoy diciendo que está bien robar, pero estoy diciendo, suena exagerado, suena que la codicia en algún punto, ¿acaso no conoce límites? ¿Acaso no conocemos un cuándo parar? ¿Acaso tenía sentido lo que estaba haciendo? ¿Era racional? ¿Era racional? ¿Lo hacía acaso por la emoción? ¿Lo hacía por la adrenalina? ¿Se han fijado que cuando uno empieza una actitud negativa, cuando uno desarrolla actitudes negativas, ya sea la ira, ya sea el engaño, ya sea cosas que son flagrantes vicios, como el tema de las drogas, lícitas o ilícitas, el tema de ver todos estos sitios que para más encima son legales de pornografía, que son totalmente vistos según la estadística, y uno dice, y cuando toman los casos, en la mayoría de los casos ve a las personas y dicen, ¿por qué no paran? Pero la mayoría dice que no puede, que hay algo que nos impide parar, que hay actitudes que sabemos que están malas, pero que cuando nos decidimos voy a parar, quizás ni siquiera algo tan extremo como los ejemplos que he dado. Quizás yo sé que tengo una dieta mala y sé que tengo que parar. Quizás yo sé que me acuesto muy tarde y tengo que parar, pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta a todo esto? ¿Quién sabe por qué nos cuesta? ¿Alguien tiene una idea de por qué nos cuesta? La Biblia tiene una respuesta muy interesante. La Biblia asume, Dios a través de su palabra nos dice que hay algo que se llama pecado. Y una de las formas más claras de encontrar que estamos pecando es que el pecado es un maestro o un jefe tremendamente injusto en el sentido de que nunca deja ir a nadie. Y cuando hacen lo que el pecado quiere, como todo mal jefe, exige que hagan las cosas de manera repetida una y otra vez, sin ninguna palabra de felicitación. Un tema que hay en la Biblia, que es lo que acabamos de cantar, es que solamente por fe en Cristo podemos ser librados de la condenación del pecado. En el sentido de que tú no puedes librarte a ti mismo. En el sentido de que es imposible que nos libremos a nosotros mismos, porque todos necesitamos un Señor, todos necesitamos un Dios. Y mientras tú trates de obedecer y trates de librarte a ti mismo de tus malas obras, te vas a dar cuenta que lo estás haciendo por ti mismo, poniéndote a ti mismo en el lugar de Dios y mostrando que la tarea es imposible, que al final es imposible a menos que Dios sea tu Dios, a menos que Cristo sea tu Salvador, a menos que Él muera en la cruz por ti, no hay forma de que te libres a ti mismo.
ya que lo harías por tus propias fuerzas y tendrías a ti mismo como el receptáculo de tu felicitación. Y te seguirías trabajando para ti mismo y seguirías pensando en, ¿y lo hice bien? ¿Y lo hice con miedo? ¿Y lo hice con rabia? ¿Y lo hice con pena? Y no sé si lo hice bien y si me revisan voy a tener miedo. Pero les invito a que veamos que en la cruz de Cristo hay una salvación preciosa, hay una salvación tremenda. Hay una salvación que es la siguiente. Cuando Cristo murió por nosotros, cuando vino a la cruz a morir, lo hizo sabiendo que éramos esclavos del pecado. A tal punto que si no nos libraba de este yugo de pecado en el cual nos encontrábamos, a tal punto en que si Él no se volvía nuestro Dios, si no nos transfería de este reino de oscuridad a su reino de gloria, entonces íbamos a seguir obedeciendo todo lo malo, todo lo cruel, todo lo injusto, y solamente si Él moría por nosotros, solamente si Él nos ofrecía perdón de pecados, íbamos a tener algo tan patente, tan real, tan cierto, como sangre derramada en favor nuestro, que podríamos realmente decir no al pecado, porque ya no es nuestro maestro. Hay una historia en la palabra de Dios que muestra esto muy claramente. Hay una historia donde un hombre, Dios se le presenta, pero tangiblemente Dios se le presenta. Nosotros tenemos contacto con Dios a través de su palabra y la oración hoy. Así que podemos tener eso y podemos leer lo que pasó en esta historia. Pero un resumen de la historia es que Dios se le presenta a este hombre que tenía un problema, que estaba enojado, que estaba tremendamente enojado. ¿Se acuerdan los vicios del inicio? Estaba enojado. Si hay una de las cosas más difíciles de dejar, es el problema del enojo, es el problema de la ira. Hubo un año, me parece que 2017 por ahí, donde el 80% de los casos de muerte fueron en base a infartos en los adultos mayores, y todos estos se debían a problemas cardíacos derivados por problemas con la ira, por el enojo, por las rabias, por patear la mesa, por enojarse excesivamente. Y cuando este hombre tenía ese problema, Dios le dijo: ¿está bien acaso que estés así? ¿Acaso el pecado no quiere dominarte? Pero tú puedes dominarlo. Y le dejó clarísimo que era su culpa lo que estaba pasando y que no tenía sentido lo que podía hacer. Pero este hombre decidió no escuchar a Dios y dejar que su pecado, su ira, creciera hasta el punto que tuvo consecuencias terribles. Pero pudo haberlo escuchado. Los invito a que leamos en Génesis en el capítulo 4, en la palabra de Dios. Génesis es el primer libro de la Biblia, así que lo van a abrir inmediatamente. Y en el capítulo 4, es el capítulo 4 de Génesis, vamos a leer esta historia acerca de los primeros habitantes de la tierra. Y vamos a ver cómo Dios trata con ellos. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra,
no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta aquí la lectura. Lo que es claro en este pasaje de la Escritura es que hay un hombre que claramente peca y hay otro hombre que no peca, en el sentido práctico. Lo más probable es que los dos eran pecadores, pero la Biblia muestra la imagen negativa y la imagen positiva. Esta historia no es acerca de estos dos hermanos. No sé si se fijaron que el protagonista no eran ni Caín ni Abel. Más de eso después. El tema de este primer relato, luego de que Adán y Eva pecaren, Dios tuvo que expulsarlos de un lugar idílico donde estaban, el huerto del Edén. Luego de esto ellos tienen 2 hijos. Lo más probable es que tenían muchos más hijos en ese momento. Solamente se nos enfoca en 2. Pero en este caso, en la Escritura, se nos da a entender algo tremendamente importante acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca de la justicia y acerca de cuán terrible es cómo el pecado, cuando se deja crecer, se apodera de la persona al punto que se vuelve irreconocible. Vamos a ver poco a poco cuál fue el problema de Abel y Caín y cómo es que Dios se relaciona con cada uno de ellos. Primero, noten que cuando da a luz Eva a Caín, entonces ella lo dedica a Dios, y esto era ya que en el capítulo 3 Dios le había explicado a Eva que eventualmente de su descendencia vendría uno que pondría un alto al problema del pecado que estaban sufriendo. Y en este sentido la historia es más trágica al final de la historia, ya que de los 2 hermanos que se nos menciona, uno termina muerto y otro termina yéndose de la familia. No puede ser más trágica de la historia, pero no puede resaltar más una de las grandes partes de la misericordia de Dios. Anda el tiempo y ambos obtienen trabajos. Uno de ellos, se nos dice de Caín, era una persona que al parecer trabajaba con la tierra. Puede identificarse con un granjero, puede ser un labrador. Él trabajaba la tierra, cosechaba vegetales. Mientras tanto, Abel trabajaba con animales, al parecer ovejas, y los 2 traen un día algo a Dios. Noten que uno de los 2 no fue bien recibido por Dios y el otro sí, pero la pregunta es ¿por qué Caín no ofreció bien, al parecer, y Abel sí? Noten, les voy a enfocar. Abel trae de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo, y Caín trae en el versículo 3 del fruto de la tierra, una ofrenda. De Caín se nos dice que trae del fruto y de Abel dice de los primogénitos. ¿Qué significa eso? Imagínense que todos tenemos, las dos trabajos funcionaban de la siguiente forma. Al principio de la cosecha o al principio del cuidado de los animales, primero teníamos para escoger los primogénitos, ya sea de los vegetales o de los animales. Puede que la cosecha sea buena, puede que sea marzo del 2023. Tenemos la cosecha lista y tenemos parte de lo que se va a venir en el año. Cosechamos tal cantidad de frutos, ¿ya? Llenamos un camión con estos frutos. Del mismo modo, llenamos un camión de ovejas. Pero yo me tengo que plantear una pregunta, me tengo que plantear, ¿tengo el derecho a gastarme esto ahora? ¿Tengo el derecho a usarlo y esto va a determinar cómo va el año? No lo sé. Digamos que uno de ustedes fuera dueño de un campo al principio de este año y hubiera tenido una muy buena cosecha al principio de año, cosa que pasó. El clima de este año fue muy bueno, ¿ya? Si hubieran tenido un campo de cerezas, se hacían millonarios. La producción creció 300% en Chile. La compraron todos los chinos. Y imagínense ustedes se gastaban toda esa plata a principio de año.
Imagínense ustedes donaban toda esa plata a principio de año, porque dijeran, bueno, si así estuvo de bueno de enero a marzo, ¿cómo no va a estar bueno de abril al final? Pero imagínense le hubieran caído las tormentas, el agua de la semana pasada. Ustedes saben que varios campos se perdieron, ¿verdad? ¿Se imaginan hubieran tomado esta decisión a principio de año? Ya, voy a apartar el 80% de lo que generé a principio de año y lo voy a dar. Total, el próximo año va a estar bien, eso no lo sabes. El tema es que Abel está haciendo una apuesta. Abel está arriesgándose. El más arriesgado de los dos es Abel, ya que si se noten de nuevo, Caín trajo del fruto, él terminó la cosecha del año, él separó todo lo que tenía, terminó sus ingresos, buenos y malos, y cuando vio todo lo que tenía, separó una parte. ¿Ya? Él separó una parte. Él no se arriesgó, él no esperó. O más bien, él esperó a ver exactamente cuánto tenía. Abel, sin embargo, mostró fe, ya que el tomar de los primogénitos de las ovejas, independiente de lo que están ofreciendo, Abel claramente pone su futuro en manos de Dios, en el sentido de que, digamos que él ofreció 10 ovejas y al final del año justo se le mueren todas y a lo más le queda una, así que ofreció 10, de las 11 que terminó produciendo en el año, ofreció casi el 100%. Uy, muy mala apuesta, pero digamos que hubiera cosechado, que hubiera producido, que hubieran terminado naciendo 100 ovejas y solo dio 10 al principio. Bien, pero no sabemos, no tenemos cómo saberlo, no se sabe el futuro, pero él aún así entrega lo que tiene, da lo que tiene, sin saber lo que le espera el mañana. Eso es fe. Eso es fe porque al final lo hace para Dios. Independiente de cuál va a ser el resultado, independiente si termina rico o pobre, independiente si... El punto es que él ofrece a Dios todo lo que tiene en alguna medida. Él lo hace con fe. No sabe qué le va a quedar, no sabe qué le quedará, pero el punto es que lo hace para Dios. Por algo, la Biblia dice que Dios primero miró con agrado a Abel, ya que independiente de lo que está dando, él lo hace al parecer con un corazón de fe. El libro de Hebreos incluso nos dice que Abel ofreció su ofrenda por fe. Y esta es la razón. Pero Caín al parecer da de lo que tiene. Da de lo que tiene. Por eso el siguiente resultado de lo que va a pasar ahora en su historia no debería sorprendernos tanto. Cuando esto pasa, Caín se enoja en gran manera. De una manera tremenda, Dios en alguna manera le está explicando, le muestra que ya que no hubo fe en lo que entregó, ya que él no lo entrega para Dios, ya que él simplemente da, es como tomar un billete del bolsillo y tirárselo a Dios, toma ya, listo. Y Dios, a todo esto, ¿ustedes lo recibirían felices así? ¿Cómo se sentiría si algún dignatario, su jefe, el director, alguien importante, imagínense a alguien importante, si van y si simplemente le quieren dar un regalo y una persona le da algo perfectamente envuelto y ustedes van y toma. Es que ese es el tema. Dios es el Dios del universo, es el creador de todas las cosas. Él les permite tener los campos y las ovejas. Y en ese sentido, Caín no muestra mucha fe, no muestra nada, simplemente da, él simplemente está, él simplemente ve a Dios, pero no ve nada más, no ve algo valioso. Quizá quiere proteger su finanza, quizá quiere proteger su campo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que la Biblia sí nos entrega, es la información de que Caín simplemente entrega, pero Abel se entrega. En ese sentido, luego Jehová le dice a Caín, ¿por qué te ensañas? Lo que le está diciendo literalmente es, ¿estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Le dice, ¿haces bien en estar enojado? Si hicieres bien, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Básicamente lo que Dios le dice es, mira, si te sientes mal es tu culpa. Si no te sientes bien, no es culpa de nadie más que la tuya. Caín decidió dar lo que dio. Nadie lo obligó. Pudo haberlo hecho distinto. Y Dios le dice algo tremendo, le dice que el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que básicamente, este versículo no es muy claro.
Y se vuelve un poco menos claro en nuestra traducción, pero lo que básicamente Dios le está diciendo, si leemos con cuidado, si lo pensamos, cuando le dice el pecado está a la puerta, con todo esto a ti se da tu deseo, Él está diciendo que lo que está haciendo es pecado, lo que está haciendo es alejarse de Dios, pero Él puede parar en ese momento. Él en ese punto puede decir que no más. Él en ese punto puede hacerlo para Dios. Él en ese punto puede simplemente decir que lo siente. Puede decir perdón o simplemente puede ofrecer otra cosa. Pero lo que Dios le está diciendo es que tenga cuidado, ya que el pecado al final del día no se conforma con un momento de pecar, ya que el pecado, cuando se libera, siempre tiene consecuencias. Y quiero enfatizar que eso es siempre. El pecado siempre tiene consecuencias, en todos y cada uno. Los que mienten, esas mentiras se terminan volviendo en un patrón que nos impide decir la verdad de manera libre. Los que se enojan, esas iras se vuelven un patrón de enojo que nunca nos deja. Lo que el pecado hace como maestro, como amo, es que ustedes en cuanto lo usan, ustedes piensan que lo usan, pero al final Él los usa a ustedes. Y todo lo que hagan va a ser totalmente lleno de pecado. Estimados, vamos todos, en principio, rumbo a la condenación, ya que en este mundo lleno de pecado, totalmente lleno de pecado, cada vez que elegimos pecar, de una manera terrible, pensamos, bueno, pero puedo parar. No, es que no puedes parar. Porque cada vez que el pecado actúa en este mundo, actúa en más consecuencias y en otras consecuencias. Es como, por ejemplo, si después pueden leer una historia de David, donde David flagrantemente, sin ningún arrepentimiento en principio, después se arrepintió, en principio decide ir y tomar a la mujer de otro hombre, y eso generó que mintiera, y eso generó que lo mandara a matar al hombre de esta mujer, y eso generó que después se ocasionara una guerra con uno de sus hijos, y eso después ocasionó que él tuviera que huir del palacio. ¿Entienden? El pecado es como una cadena. Ustedes inician la cadena y las otras partes se van uniendo. ¿Se entiende eso? El pecado es como una cadena, y por eso no lo puedes dejar, por eso no lo puedes parar. Por eso, al final, si vas rumbo a la condenación, si terminas en la condenación eterna, va a ser por tu propia culpa. ¿Se entiende cómo es una cadena? Cada vez que pecas, cada vez que eliges desobedecer a Dios, cada vez que eliges desobedecer su palabra, cada vez que eliges simplemente, o incluso como Caín, tratar de hacer como que obedeces, pero en el fondo la verdad no te importa mucho Dios, el punto es cumplir con un mandamiento y ya, como estar acá. No sabemos por qué venimos, no sabemos a qué venimos. Yo no sé a qué vinieron ustedes, pero les agradezco que hayan venido, ya que aquí vamos a hablar de la palabra de Dios, ya que necesitamos escuchar de la palabra de Dios, por esto mismo, porque la cadena es tan dura que va directo a la condenación. Directo a la condenación, todos nuestros actos se terminan en un lugar donde hacemos lo que queremos, donde el pecado es libre, totalmente libre, para que las personas que están en la condenación queden en la condenación y se queden exactamente como quedaron en esta vida. Pero hay más en esta historia. Caín va y le quita la vida a su hermano. Primero vamos a ver la consecuencia de su pecado, rapidito, porque al final Dios le pregunta dónde está su hermano, él dice que no sabe. Caín, cuando se le dice que la justicia, la voz de la sangre de su hermano clama a Dios desde la tierra, es interesante que Caín, noten que esta es una de las formas más fáciles de ver que estamos rumbo a la condenación. Cuando Dios le dice a Caín que lo que hizo no puede quedar sin castigo, Caín no se queja, nunca se queja del hecho de que mató a su hermano o de mostrar arrepentimiento porque su hermano ya no está. Él se queja de las consecuencias. No se queja del pecado, se queja de las consecuencias del pecado. ¿Se entiende la diferencia? La diferencia es esta. Si yo me quejo de las consecuencias del pecado,
Me quejo de que si mato a alguien me meten preso. Oh, qué lata, voy a tener que estar 20 años en la cárcel. Pero súper pocas personas se quejan de que le quitaron la vida a alguien. Una vez se hizo una encuesta a unas personas y fueron a la cárcel. ¿Está bien que usted esté acá? Y 100%, chiquillos, 100% respondieron, ¡no! Si me hubiera dejado asaltarlo no tenía por qué matarlo. Hasta ahí llega el pecado. Cero consecuencias. Cero arrepentimiento. Personas que le quitan la vida a otras y ahí podemos terminar todos. Ellos partieron siendo jóvenes igual. Todos los que alguna vez están privados de libertad partieron teniendo todas las chances. Pero hay un atisbo de libertad. Hay dos atisbos de libertad y justicia acá. Por un lado, cuando Dios va con él y le dice que el pecado está a la puerta, claramente le dijo que no tenía por qué hacerlo. Claramente, si hicieres el bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Después cuando le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiero que entiendan que cuando Abel muere, cuando las personas pecamos, se genera una deuda de justicia que tiene que ser terminada, que tiene que ser respondida. Si Caín se quedaba así nomás, sin perdón, sin justicia, sin que Dios trate con ese pecado, no habría sido fácil para Dios simplemente decirle, bueno, no lo vuelvas a hacer o trata de hacer las cosas mejor, pero no le dice eso. Dios le dice de manera clara que la sangre de su hermano clama a Dios. Ese clamor que se habla en Éxodo acerca de los egipcios que abusaban de los israelitas, ese clamor que se habla después en los profetas, cuando se habla acerca de cómo todo el pecado que está haciendo el pueblo de Dios llega a sus oídos y Él tiene que ejercer justicia contra ellos. Y ese clamor se mantuvo y se ha mantenido siempre en contra de nosotros, pero deben saber que este clamor, la única forma de que sea apaciguado es que Dios, en la persona de su Hijo, el Señor, Cristo el Señor, cuando vino al mundo, vino no solamente a pagar una deuda porque sí, no vino a obedecer porque sí, no vino a ejercer simplemente un trabajo como Caín y a entregarse, y así, ya, ahí está la ofrenda. No, simplemente Él vino como el primogénito de toda la creación, como el bendito Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y de alguna forma Él vino como el hermano más perfecto de toda la humanidad, el primogénito de toda la creación, el nunca creado por nadie, porque es Dios. El bendito Hijo Santo, perfecto, vino al mundo y de alguna forma Él no ofrece nada por sí mismo, sino que se ofrece a sí mismo para salvarnos. Y cuando nosotros entendemos esto, y creemos que Él se entrega a sí mismo por nosotros, y creemos que por medio de su sacrificio en la cruz somos salvados, podemos ser librados de esto, ya que el pecado siempre tiene consecuencias, pero muchas veces esas consecuencias son generadas porque las necesitábamos, decimos en su momento. Nos justificamos, nos tratamos de justificar. Ya, bueno, hice trampa en el examen, pero si no me reprobaban, algunos decimos, ya mentí, pero es que si no me iban a gritar y no me quería lavar los dientes. Puede que sea algo así. Lo estoy tratando de poner familiar, pero muchas veces el pecado tratamos de justificarlo, porque no tenemos una mejor opción. Pero deben saber que si Cristo el Señor murió por nosotros en la cruz, si entregó su vida, entonces ustedes pueden ser parte de la familia de Dios, pueden ser parte de sus propósitos. Si reciben su nombre, pueden ser llamados hijos de Dios. Y no necesitan quitarle la vida a los otros por miedo a que otros sean mejores que ustedes. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué otro escalón van a subir? Si van a ser declarados hijos de Dios, del Dios todopoderoso de la creación, el que tiene todo bajo la palabra de su poder. ¿Quieren algo más? ¿Van a poder tener algo más? ¿Van a necesitar algo más? El pecado pierde su poder. El pecado deja de tener ese atractivo, ya que son hechos hijos. Algo terrible y triste del pecado es que cuando uno cree que lo usa, están siendo usados por Él. Pero lo interesante de Dios es que cuando tenemos una relación con Él, de hijo a padre, cuando tenemos una relación cercana con Él, Él nos da toda la libertad del mundo. Él nos da la libertad de ser hechos hijos. Él nos da la libertad de obedecer para disfrutarlo. Él nos da la libertad de poder obedecer para glorificarlo por la eternidad.
Y este es el ofrecimiento que damos en el Evangelio hoy. Como si Dios rogara a través de mí, les digo, vuélvanse a Dios. No sigan esta senda de pecado. Son como cadenas y al final van a seguir esa cadena y la van a seguir todo el camino al infierno. Pero Dios, Cristo el Señor, cuando estuvo en esta tierra, siguió el camino que el pecado dejó en esta humanidad, también como una cadena que Él seguía, que podía haber roto en cuando quisiera, y la siguió camino a la cruz, para que ustedes puedan seguirla camino a sus brazos, para que no tengan por qué caer en la condenación, para que no tengamos por qué seguir obedeciendo a un amo tan brutal e injusto como el pecado, y podamos creer en la persona bendita del Señor, de nuestro Dios, del Dios en el cual hemos creído muchos aquí, del cual si uno aquí no ha creído, lo invito a que hoy sea un día nuevo, a que hoy sea un día en que pongas en perspectiva todo lo que haces en tu vida y digas, ¿no es mejor creer acaso? ¿No valdrá la pena? Que si hay alguien que cree haber creído, pero que hoy se cuestiona y quiere pensar realmente, no es malo considerar de nuevo las cosas, no es malo considerando que la condenación, que el destino eterno está en juego, no es malo. Y piensa en esto, solo esta libertad que Cristo ofrece nos hará libres de verdad. Solo esta libertad del perdón, solo esta libertad de la salvación, solo esta libertad. Este hombre estaba tremendamente enojado, estaba tremendamente lleno de ira. Y esta ira llevó a otros a la tumba. Pero, ¿y si él hubiera sabido que la vida del Hijo de Dios sería dada en la cruz y que en base a la resurrección de Cristo, él tendría vida eterna? ¿Habría llevado a su hermano a la tumba? ¿Habría llevado a la tumba a su hermano si hubiera sabido que la salvación era tan costosa, tan sin límite de valor? En un libro antiguo que trata de poner en perspectiva la gracia y las obras, que se llama Los Miserables, hay un personaje llamado Jean Valjean que es víctima acerca de las obras, ya que por un pedazo de pan que robó, 19 años de cárcel. Y cuando salió de la cárcel, la tentación del robo le volvió, y estando en la casa de un sacerdote le roba piezas de plata y se va. Al día lo descubren y lo traen de vuelta y el sacerdote le dice, pero mi amigo, ¿te fuiste tan temprano? Te faltaron las copas, te faltaron los platos, te faltaron los utensilios. Usa esto para volverte un buen hombre. Y no te olvides que tu alma fue comprada, que tu alma tiene un precio carísimo y fue comprada por sangre. Eso es suficiente para cambiar a un hombre y darle un destino que realmente valga la pena. Crean en que la sangre bendita, en que la vida eterna del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, fue dada por nosotros. Y solo en base a esto hay cambio. No crean que por sus fuerzas podrán. Crean en la obra de Cristo y serán salvos. El Señor bendiga su palabra y vamos a orar para que el Señor añada bendición y también por los alimentos que tendremos en un segundo. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la persona bendita de nuestro Señor Jesús. Nuestro Padre, realmente nosotros, el hombre es malo, en pecado, nos dio a luz nuestra madre, dice tu palabra, en pecado nos desarrollamos, pero tú en tu justicia bendita mandaste a tu Hijo para perdón de pecados, para que aquella sangre que hemos derramado pueda ser justificada, pueda ser limpiada por la sangre derramada de tu Hijo. Todos los pecados que hemos cometido, todo lo que nos hemos alejado, por medio de la obra de tu Hijo, por medio de la muerte de Cristo Jesús, tú quieres que esto sea para hacernos cercanos, para librarnos de la condenación, para librarnos de estar alejados de ti. Por esto te pedimos bendigas este lugar. Añade bendición a tu palabra, que podamos creer, que todos y cada uno de este lugar crean en la obra bendita de tu Hijo para perdón de pecados. Porque sin ti vamos rumbo a la condenación. Pero con tu Hijo, con su obra bendita, con aquel que ha resucitado y está glorioso a tu diestra, aquel que verdaderamente no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano, solo en base a su obra bendita podemos ser salvos, y solo en base a su sangre, solo en base a su muerte, podemos tener vida y a su resurrección.
Te damos las gracias por tan bendito Salvador, los que hemos gustado de esta salvación. Te pedimos nos santifiques y nos guarden en estas cosas. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, te damos las gracias por los alimentos que vendrán. En el nombre del Señor Jesús. Amén.